Muy buenas, esta semana el Nàstic visita al Barça B, uno de los equipos con más talento de la categoría. El Barça B es un equipo muy peligroso y que además ganó en su primer partido de Liga al Badalona por 0-2. Otro aliciente será que juegan en el estadio Johan Cruyff, un estadio que inaugurarán esta semana de manera oficial después de haber jugado un amistoso entre el Barça de juveniles y el Ajax de juveniles. El Barça es un equipo que juega con un 4-3-3 muy marcado, un sistema que siempre ha utilizado y que todos sus equipos de las categorías inferiores lo utilizan. Además cuenta con jugadores con mucho talento que permiten interpretarlo de manera perfecta y por lo tanto nos vamos a encontrar con un equipo que va a tener mucho la pelota, que se la va a quitar al Nàstic y que por lo tanto va a obligar a los granas a hacer una actuación mucho mejor que la que hicieron ante el Llagostera. La gran estrella de este Barça B es un jugador que siempre está en los medios de comunicación por su talento, Riqui Puig, que lo piden a gritos para jugar con el primer equipo, pero que de momento tiene que marcar diferencias con el filial. Se trata de un interior con mucha capacidad para asociarse, muy bueno técnicamente y que llega mucho al área, sobre todo en un equipo como el Barça B que le necesita. Es un jugador que se crece ante la presión y que el Nàstic va a tener que vigilar muy de cerca. Vamos a ver un partido muy distinto al que hizo el Nàstic contra el Llagostera. ¿Por qué? Porque el Nàstic no va a tener pelota o no va a tener tanto balón como tuvo ante el Llagostera y la va a tener un Barça B que está acostumbrado a monopolizarla. Eso va a obligar al Nàstic a estar muy bien en defensa, muy atento y sobre todo a tener que atacar con mucho peligro y mucha verticalidad cuando recupere la pelota. La intención de los hombres de Xavi Bartolo va a ser tener el balón, pero conscientes de que va a ser complicado, van a buscar ser muy peligrosos en contraataque y si pueden tener la pelota la tendrán, pero si no, repito, ser muy peligrosos en las contras y aprovechar la velocidad de sus jugadores de banda.